Bien, jóvenes, vamos a hacer un repaso sobre las razones trigonométricas de ángulos notables. Por ejemplo, acá observamos este triángulo notable de 45 grados. Sus catetos miden 1, 1 y claro, la hipotenusa raíz de 2. Ya conociendo las definiciones, nosotros podríamos decir seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Acá está racionalizado y al final llegamos a su valor, que es raíz de 2 sobre 2. Y así trabajamos para el coseno, para la tangente y claro, sus inversas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tenemos un triángulo notable como el que ustedes observan acá de 60 y 30? Los lados opuestos a estos ángulos notables son el opuesto a 30 es 1, el opuesto a 60 es raíz de 3 y claro, el opuesto a 90 es 2. Entonces se puede calcular de igual manera el seno de 30, por ejemplo, cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, un medio. Ya está. El seno de 60, cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, raíz de 3 sobre 2. Y así se pueden determinar las demás razones trigonométricas. Igual para el triángulo notable de 53 y 37. ¿No? Miren, el opuesto a 37 es 3, el opuesto a 53 es 4 y el opuesto a 95. Entonces, si quisiéramos calcular el seno de 37 sería 3 quintos. O si quisiéramos el seno de 53 sería opuesto sobre hipotenusa, es decir, 4 quintos, ¿no? Tal como lo observamos en esta tablita. Hay otros triángulos notables, por ejemplo, el triángulo notable de 16 y 74. Cuyos lados son proporcionales a 7, a 24 y 25. O el triángulo notable de 8 y 82, cuyos lados son proporcionales a 1, a 7 y a 5 raíz de 2, ¿no? Entonces, esos triángulos más adelante lo vamos a ir también trabajando. Y acá tenemos un resumen, por ejemplo, de las razones trigonométricas, pero recordando que sobre todo es necesario conocer los triángulos, ¿no? Y acá están, digamos, los valores resumidos. A ver, veamos un ejercicio. Por ejemplo, acá dice calcular el valor de C y nos dan esta expresión, que C es igual al seno cuadrado de 30 más coseno cuadrado de 30 menos seno de 60 por tangente de 30. Todo esto sobre seno de 45 por secante de 45 por la secante de 60. Entonces lo que tenemos que hacer es observar que necesito el ángulos de 30, de 60. Entonces voy a necesitar este triángulo, y también necesito el triángulo de 45 que está acá. Acá está el de 45. Entonces ya nosotros conociendo los triángulos vamos a la solución. Por ejemplo, acá miren, en esta parte yo puedo decir el seno de 30, un medio al cuadrado, más coseno de 30, si observamos raíz de 3 sobre 2, pero también al cuadrado, menos seno de 60, raíz de 3 sobre 2, por tangente de 30, sería 1 sobre tangente de 30, 1 sobre raíz de 3, tal como observamos acá. Y así calculamos también para 45. Seno de 45, 1 sobre raíz de 2. Secante de 45 va a ser raíz de 2 sobre 1. Y la secante de 60, miren, sería 2 sobre 1, ¿no? Entonces se trata, como ustedes observan, de conocer las definiciones, ¿no? Y claro, los triángulos. Entonces operamos de manera conveniente, y llegamos a esto, miren, ve, llegamos a esto, sería un cuarto más raíz de 3 al cuadrado, sería 3, 2 al cuadrado 4, menos, simplificamos raíz de 3 y me quedaría un medio nada más, ¿no? Entonces un cuarto más 3 cuartos me da 4 cuartos y sería la unidad. Si a la unidad le quitamos un medio, me queda esta expresión, me quedaría un medio sobre 2. Acá tenemos una fracción compleja, completamos con 1, sería 1 por 1, 1, 2 por 2, 4.
al final obtendríamos como respuesta final que C vale 4. Entonces, en este tipo de ejercicios lo que debemos hacer es conocer los triángulos, estos triángulos que ya hemos visto al inicio, y también, claro, conocer las definiciones de las razones trigonométricas. Pero también hay algunas aplicaciones que se podrían hacer. Por ejemplo, acá me dicen en este esquema que AB es igual a 8 raíz de 2. Miren, AB vale 8 raíz de 2 y AC vale 20. Y con esos datos me piden cuánto vale la tangente de alfa. Alfa está acá. Entonces, lo primero que tenemos que observar, como acá es 45, digo, necesito el triángulo de 45, que ya nosotros hemos visto. Entonces, podría trazar yo una perpendicular acá, miren. Una perpendicular, ¿no? De tal manera que se forma un triángulo notable de 45. Y si este triángulo es de 45, se supone que acá me están diciendo que AB vale 8 raíz de 2, miren, 8 raíz de 2. O sea, si esta hipotenusa es 8 raíz de 2, significa que los catetos miden 8. ¿No? Miden 8. Recuerden que cuando es 45 grados los catetos son iguales. Entonces, si acá vale 8, el de acá también vale 8. Entonces ya tendríamos, miren, solamente con conocer el triángulo notable, como me están indicando que AB vale 8 raíz de 2, o sea, esto vale 8 raíz de 2, entonces puedo deducir que los catetos miden 8. Pero también me han dicho que AC vale 20. Y si AC vale 20, eso significa que como acá es 8, esto de acá, lo que me falta sería 12, ¿verdad? Sería 12. Entonces, sería 12. Significa que este segmento que estoy colocando acá sería 12. Entonces ya tendríamos 2. Prácticamente ya tenemos el triángulo rectángulo que contiene el ángulo alfa. Que el cateto opuesto es 8 y el cateto adyacente a alfa es 12. Como me piden tangente de alfa, digo tangente de alfa. Tangente de alfa va a ser cateto opuesto que es 8 sobre cateto adyacente que es 12. O sea, 8 sobre 12. Simplificamos. Cuarta 2, cuarta 3. Tangente de alfa, que fue la pregunta inicial, sería 2/3. Miren cómo se puede también hacer aplicaciones. Y claro, hacer uso de las razones trigonométricas de, en este caso, 45 grados. También en física se puede trabajar, miren, ahí también lo utilizan. Por ejemplo, acá nos dan, observen, nos están dando un vector. Me dicen que este vector tiene un módulo de 20 newtons. Entonces, como me dan que el vector vale 20 newtons y el ángulo que forma la horizontal con el vector es 60 grados, entonces podríamos nosotros calcular sus componentes rectangulares. Es decir, cuánto vale AB y cuánto vale BC. ¿No? Se puede calcular. Para ello, como el ángulo es 60, necesito este triángulo, miren. De 60 y 30. Necesito este triángulo. Que nosotros ya lo hemos estudiado, ¿no? 60 y 30. Entonces, si yo observo, digo, a ver, esta es la hipotenusa, vale 20, este es el cateto adyacente. Si es cateto adyacente con hipotenusa, la razón que lo relaciona sería el coseno. Entonces digo, coseno de 60 sería AB sobre 20. AB sobre 20, ¿correcto? Entonces, coseno de 60, repito, AB sobre 20. Pero teniendo en cuenta el triángulo notable, coseno de 60 es un medio. Mira, coseno de 60 es un medio. Entonces puedo reemplazar, pues. Puedo reemplazar, digo, pero coseno de 60 es un medio. Y eso sería igual a AB sobre 20. Entonces, ya conociendo esta proporción, nosotros podríamos calcular el valor de AB. Entonces digo, el 20 va a pasar a multiplicar. 20 por 1, 20 sobre 2. Va a estar. Y 20 entre 2, 10. Significa que AB vale 10 newtons. Esta es la componente de este vector en el eje X. De igual manera podríamos hacer para calcular BC. Pero si voy a calcular BC, en referencia a 60 vendría a ser el cateto opuesto.
Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa sería el seno. Acá lo tenemos, miren. Seno. Seno de 60. BC sobre 20. Acá está. BC sobre 20. Muy bien. Pero seno de 60, observando el triángulo, sería raíz de 3 sobre 2. Porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, colocamos el valor de seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, igual a BC sobre 20. De igual forma, el 20 que está dividiendo pasa a multiplicar y llegaríamos a esto. Que BC vale 20 raíz de 3 sobre 2. Simplificamos el 20 con el 2 y me queda que AB vale 10 raíz de 3 newtons. De esa manera podríamos calcular entonces, miren, los componentes rectangulares de un vector que nos han dado acá, haciendo uso de las razones trigonométricas de ángulos notables. Jóvenes, hasta ahí entonces nuestra explicación del día de hoy. Luego vamos a continuar con algunos otros videos. Gracias.